Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo olas, que ha generado conversaciones y, sinceramente, que nos tiene a todos un poco cautivados. Vamos a hablar sobre el gran amor de Halil İbrahim por Esla Turkoglu. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar este sentimiento, a explorar lo que significa, cómo se manifiesta y por qué en el mundo del espectáculo turco y más allá, estos temas capturan tanto nuestra atención. Si son fanáticos de las historias de amor, de las relaciones que traspasan la pantalla, o simplemente les gusta estar al tanto de las dinámicas entre las celebridades, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en la discusión, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos. Denle a esa campanita y activen todas las notificaciones, así siempre estarán al tanto de lo que publicamos. Ahora, ¿qué se trata todo esto del gran amor de Halil İbrahim por Esla Turkoglu? Bueno, para aquellos que no están tan familiarizados, ambos son figuras prominentes en el mundo de la actuación en Turquía. Halil İbrahim, con su carisma y talento innegable, y Esla Turkoglu, una joven actriz que ha conquistado corazones con su belleza y su capacidad interpretativa. Sus carreras han ido en paralelo y en muchos casos, sus caminos se han cruzado, especialmente en proyectos compartidos que, como sabemos, a menudo son el caldo de cultivo para amistades, romances y, bueno, grandes amores. El título de hoy, El gran amor de Halil İbrahim por Esla Turkoglu, revela todo, promete desvelar los secretos, las sutilezas y quizás las evidencias de una conexión especial entre estos dos artistas. No se trata solo de especulaciones, sino de intentar comprender la profundidad de sus sentimientos, cómo se ha construido esa relación y qué significa esto para sus carreras y sus vidas personales. Vamos a empezar por el principio, por la chispa inicial. ¿Cuándo y cómo se conocieron Halil İbrahim y Esla Turkoglu? A menudo las estrellas se cruzan en los sets de filmación. El ambiente de trabajo conjunto, las largas horas, la necesidad de conectarse con los compañeros para dar vida a personajes que a menudo comparten un vínculo muy fuerte en la ficción, puede llevar a que esa conexión trascienda la pantalla. Se especula mucho sobre si sus inicios fueron puramente profesionales o si hubo algo más desde el principio. Los rumores, por supuesto, son parte del ecosistema del entretenimiento, pero intentaremos basarnos en lo que ha sido público, en declaraciones, en gestos y en la química que ambos han demostrado, ya sea en sus proyectos o en apariciones conjuntas. Uno de los aspectos más fascinantes de una relación así es cómo se percibe en el ojo público. Los fanáticos, los medios, todos están observando. Cada foto juntos, cada comentario en redes sociales, cada evento al que asisten por separado pero que se comenta de manera conjunta, se convierte en objeto de análisis. ¿Han sido discretos? ¿Han sido abiertos? La forma en que manejan su relación, si es que existe, dice mucho sobre su personalidad y su profesionalismo. Por ejemplo, si Halil İbrahim ha sido visto mostrando un afecto particular hacia Esla, ya sea en entrevistas, en eventos sociales, o incluso en interacciones más sutiles, eso puede ser interpretado como una señal de un sentimiento profundo. Hablemos de la química. Y aquí, señoras y señores, la química en la pantalla es fundamental. Cuando dos actores comparten escenas, especialmente aquellas que requieren intimidad, pasión o una conexión emocional profunda, la audiencia es muy sensible a esa energía. Si esa química se percibe como genuina, como real, es fácil que los espectadores comiencen a preguntarse si ese sentimiento se extiende más allá de la interpretación. ¿Ha sido esa la chispa que encendió la llama de nuestro tema hoy? La forma en que interactúan, las miradas, la cercanía física en escenas dramáticas o románticas, todo esto contribuye a la narrativa que se crea alrededor de ellos. Además de la química en pantalla, las interacciones fuera de los sets son cruciales para entender la magnitud de cualquier relación. ¿Se les ha visto juntos en eventos? ¿Comparten publicaciones en redes sociales que sugieren una cercanía especial? A veces un simple me gusta o un comentario cariñoso en la foto de alguien puede ser suficiente para encender la maquinaria de los rumores y las especulaciones. En el caso de Halil İbrahim y Esla Turkoglu, hemos sido testigos de algunas de estas interacciones que han alimentado la conversación. Es importante analizar si estas interacciones son simplemente amistosas, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, o si hay un tinte más personal, más íntimo. Otro punto a considerar es la forma en que cada uno de ellos habla del otro, si es que lo hacen.
Entrevistas son un tesoro de información, aunque a veces las respuestas pueden ser cuidadosamente elaboradas para proteger la privacidad. Sin embargo, el tono, las palabras elegidas, la manera de describir al otro pueden revelar mucho. Si Halil Ibrahim ha expresado admiración por el talento de Esla, si ha destacado su profesionalismo, su personalidad o incluso ha usado palabras que denotan un aprecio que va más allá de lo profesional, eso puede ser un indicio fuerte. Lo mismo aplica, por supuesto, si Esla ha hablado de Halil Ibrahim con similar calidez. Analicemos la evolución de su relación, si es que ha habido una. Los romances, incluso los que comienzan en el trabajo, a menudo tienen fases. Pueden empezar como una atracción, pasar por una amistad profunda y luego, tal vez, transformarse en algo más. ¿Hemos visto esa evolución en Halil Ibrahim y Esla Turkoglu? Los cambios en su comportamiento, en la forma en que se relacionan públicamente, en la intensidad de su apoyo mutuo, todo esto puede ser analizado para trazar una línea de desarrollo. Si antes eran colegas y ahora parecen tener una conexión más profunda, es un punto a destacar. La discreción versus la transparencia es otro factor importante. Algunas parejas de celebridades prefieren mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos, mientras que otras son más abiertas. ¿Cuál ha sido el enfoque de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu? Si han sido muy reservados, esto puede hacer que los rumores sean aún más intensos, ya que la falta de información alimenta la imaginación. Por otro lado, si han compartido algunos aspectos de su relación, eso les da a los fanáticos una visión más clara, aunque aún pueda haber mucho por descubrir. Ahora, ¿qué significa este gran amor para sus carreras? En el mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden tener un impacto significativo. Por un lado, puede aumentar la visibilidad de ambos, generando más interés mediático y de los fanáticos. Las parejas que son populares suelen tener una base de seguidores aún más leal. Por otro lado, una relación pública, especialmente si genera controversia o rumores, también puede ser una fuente de presión. Los artistas deben ser capaces de separar su vida personal de su trabajo, y no siempre es fácil. Profundicemos en los momentos clave que podrían haber alimentado estas especulaciones. ¿Hubo alguna escena en particular en alguna de sus colaboraciones que fuera especialmente conmovedora o intensa? ¿Algún evento público donde su interacción fuera notable? A veces un gesto aparentemente pequeño como tomarse de la mano de una manera que parece más que amistosa, o una mirada prolongada, puede ser suficiente para que los fanáticos comiencen a tejer historias. También es importante considerar las fuentes de información. ¿De dónde provienen los rumores? ¿Son de revistas de entretenimiento, de blogs de fans, de comentarios en redes sociales? Si bien no todo lo que se publica es cierto, a menudo hay una semilla de verdad, o al menos una interpretación de los hechos que merece ser analizada. En este caso, el título mismo revela todo, sugiere que hay información que está saliendo a la luz. ¿Ha habido alguna declaración oficial o semioficial de alguno de ellos o de personas cercanas? A veces los amigos o colegas de las celebridades pueden soltar indirectas o hacer comentarios que insinúen algo más. Sin embargo, debemos ser cautelosos con la información de terceros, ya que puede ser especulativa o malinterpretada. Para Halil Ibrahim, el hecho de que se hable de un gran amor por Esla Turkoglu podría ser un reflejo de la profunda admiración y el respeto que siente por ella. Es posible que su conexión sea de una naturaleza muy pura y genuina, un vínculo que va más allá de la superficialidad. En el mundo del arte, donde la emoción y la conexión humana son primordiales, es natural que surjan sentimientos intensos entre aquellos que comparten un viaje creativo tan íntimo. Y para Esla Turkoglu, ser el objeto de un sentimiento tan profundo por parte de un colega talentoso como Halil Ibrahim seguramente debe ser algo que valorar. Su propia trayectoria como actriz, marcada por el éxito y el reconocimiento, se ve ahora entrelazada con esta narrativa de amor que se comenta tanto. En resumen, el amor de Halil Ibrahim por Esla Turkoglu, según las especulaciones y lo que hemos podido observar, parece ser una conexión profunda y multifacética. Se manifiesta a través de la química en pantalla, de las interacciones públicas, y de la admiración mutua que ambos parecen profesarse. Si bien no podemos afirmar con certeza absoluta el estado actual de su relación sin una confirmación explícita, los indicios apuntan a un vínculo especial que ha cautivado a sus seguidores y ha generado un gran interés en el mundo del espectáculo turco. Hemos explorado cómo sus carreras se entrelazan, cómo la química en pantalla puede traducirse en algo más, y cómo la atención pública influye en estas dinámicas.
Hemos considerado la importancia de la discreción y la transparencia, y cómo las declaraciones y las interacciones pueden ser interpretadas. Al final, lo que queda es la fascinación por una posible historia de amor entre dos artistas talentosos que han logrado capturar no solo la pantalla, sino también la imaginación del público. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Ha sido un tema que sin duda, da para mucho hablar y para seguir observando. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta aquí. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay un gran amor entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu? ¿Qué opinan de las relaciones en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su participación enriquece nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido, o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para apoyarnos y para no perderse futuros contenidos que estamos preparando con mucho cariño. Hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.